cantar alabanzas a Él. Enséñame toda verdad que pueda agradarle hoy a Él. Y levanto mis manos al cielo, adoro a Dios creador, exalto a su Hijo el Cordero, su sangre por mí derramó. Y levanto mis manos al cielo, adoro a Dios creador, exalto a su Hijo el Cordero, su sangre por mí derramó. 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 Padre, cuán fácil es decir estas palabras, pero tú diste tu vida, Señor, en agonía cruel. Diste tu sangre preciosa para nosotros. La tecnología ha avanzado mucho y hoy día casi no tenemos sufrimientos físicos, pero solo basta con cortarnos un poquito, rasguñarnos, para saber una ínfima parte del dolor que tú sentiste, Jesús. Fuiste azotado, fuiste latigueado, fuiste humillado, Señor. Se burlaron de ti y todo lo soportaste en silencio por amor a nosotros. Por eso queremos que tu Santo Espíritu nos guíe a tierra de rectitud, Señor, y podamos ofrecerte una alabanza de corazón, Señor. Enséñame, Espíritu, a orar, cantar alabanzas a Él. Enséñame toda verdad que pueda agradarle hoy a Él. Y levanto mis manos al cielo, adoro a Dios creador, exalto a su Hijo el Cordero,
Cordero de Dios, porque ha vencido por mí en la cruz, venció por mí. Canto alabanzas al Hijo de Dios, porque ha pagado mi culpa, murió por mí. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su alma. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Él derramó su sangre, la derramó en la cruz. Él ofreció su alma. Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Murió por ti. Dale un aplauso al Señor Jesús, porque Él dio su sangre, su vida, su alma la ofreció por ti. Y hoy está vivo. Él venció a la muerte. Su sacrificio fue aceptado por Dios. Él venció. Cristo está vivo. Cristo murió por ti. Cristo vive, vive. Cristo vivo está. Cristo vivo está. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Tú eres fiel y verdadero. Tú eres el vencedor, Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Jesús. Te bendecimos, Señor. Buenos días, hermanos. Un gusto volver a verles. Que Dios los bendiga mucho. Le doy la más cordial bienvenida el día de hoy. Que Dios nos ayude a entender la palabra y que nos ayude a compartirla y la entendamos juntos. Va a ser de bendición para todos los que estamos aquí. Le doy la bienvenida a mis hermanos que se conectan por internet también, que también están disponiendo de su tiempo y de su corazón para escuchar la palabra. Le doy la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, me parece, o segunda vez. Aquí están en su casa. A mis hermanos de Piedras, que también tenía mucho tiempo que no los veía. Mi hermana Raquel, Iván, que vienen de Piedras. Mis hermanos que también se están reuniendo con nosotros, que se reunían en la iglesia de Piedras.
Es un placer y un gusto verlos aquí y compartir con nosotros de la palabra del Señor, hermanos. También le doy un saludo muy especial. En la predicación anterior él me dijo que escuchó la grabación. No puede estar aquí presente, pero sabemos que él está o escuchará esta prédica. A nuestro hermano Guillermo, que le tenemos un gran aprecio. Hoy se encuentra un poquito indispuesto de salud, pero Dios lo bendice y sé que va a escuchar también o está escuchando esta prédica, hermano. Te mandamos un saludo muy cariñoso de todos los que aquí te amamos. Vamos a continuar con el libro de Hechos, la predicación expositiva que estamos llevando. Y hermanos, estamos llegando al final del capítulo 7. Es un final de este capítulo, de casi el cierre del 1 al 7, cuando se está terminando la predicación o de expander, no terminando de expander la predicación en Jerusalén. Y este cierre es el cierre más dramático que podríamos escuchar, más dramático. Les hago una pregunta. Cuando un enemigo quiere detener algo, ¿qué hace? Cuando un enemigo que está oponiéndose a nosotros quiere hacer algo con nosotros que somos sus oponentes, ¿qué hacen? Quiere detener completamente el ataque de lo que nos estamos nosotros enfrentando, ¿no? Él quiere hacer y poner un punto final a ese combate, salir vencedor, obviamente. O sea, ponerle un freno completo a esa contienda, ¿sí o no? Eso hace el enemigo. En los versículos que hoy vamos a precisamente estudiar, hermanos, vemos, como les decía yo, la escena más violenta de toda la iglesia primitiva. Esteban, que estamos hablando de Esteban, los que estuvieron con nosotros en las predicaciones anteriores han visto que estamos hablando desde el capítulo 7 de lo que es la defensa de Esteban. Pues Esteban, lleno del Espíritu Santo, con el cielo abierto ante los ojos, con el mismo Señor Jesús de pie a la derecha, está siendo sepultado bajo una lluvia de rocas. O sea, es una de las escenas más violentas de la iglesia primitiva. El Sanedrín, la élite religiosa de aquella época, cree que con la muerte de este hombre, cree que con la muerte de Esteban, hace lo que la pregunta les estaba yo diciendo ahorita, iba a hacer punto final a esa batalla. Creen que con la muerte que le iban a dar a Esteban, iban a terminar con ese cáncer que ellos creían que era la predicación del Evangelio, predicar a Jesús. Creen que con esto, el haberlo muerto, habían puesto fin a la historia de lo que les estaba a ellos molestando y de los que les estaban ellos en suma disposición en contra de esa predicación. Creyeron que con la muerte de Esteban iban a zanjar completamente el tema. Eso es lo que tenían ese pensamiento. Pero, hermanos, escuchen bien esto, La palabra del Señor no puede ser detenida. La palabra del Señor por ninguna circunstancia puede ser detenida. Si la historia de la iglesia fuera un arma, si esta historia que estamos hablando fuera un arma, esa pilas de piedras sobre el cuerpo de Esteban no fue un silenciador, sino hizo completamente lo contrario. Fue un martillo que golpeó a un fulminante e hizo una explosión para la predicación de la palabra. En lugar de detenerla, se impulsó a través de esta historia, como una catapulta, amados. La muerte de Esteban no fue el final del Evangelio, al contrario, fue el disparador, fue la fuerza,
lejos de detener esta predicación y esta nueva corriente, esta nueva enseñanza que se estaba predicando en toda Jerusalén, fue la fuerza propulsora, hermanos. Esta historia dramática del primer mártir que tuvo la iglesia primitiva, en lugar de tener el efecto que quería el Sanedrín, de detener completamente la predicación del evangelio, fue una catapulta, fue la fuerza, un efecto completamente contrario. No hay poder que pueda parar la palabra del Señor. En ninguna circunstancia, en ningún momento, en las situaciones más catastróficas, en las situaciones más severas, y que a la historia de toda la humanidad con respecto a la predicación del evangelio siempre se han opuesto fuertemente a la predicación, ¿sí o no? Y hoy, gracias a ese inicio de la iglesia primitiva de la predicación de la palabra, hoy estamos aquí reunidos después de más de 2000 años. Es poderosa y nada lo puede detener. Esta historia lo vamos a entender de esa posición, pero fue exactamente el efecto contrario. Hoy estamos aquí reunidos por eso, hermanos. Hoy estamos reunidos gracias a esos mártires del pasado que con valentía y con mucha fe y creencia de lo que estaban predicando y lo que estaban diciendo, hoy estamos siendo alcanzados. Es un alcance tremendo, es un milagro grandioso, maravilloso. ¿Y cómo es posible que el odio más profundo, como tenían los del Sanedrín, fíjense, y la violencia más brutal se convirtiera precisamente en las manos de Dios en esa fuerza de propulsión del reino? ¿Hay una mente humana que pueda entender eso? Es el poder de Dios sobre sus criaturas y que logra el propósito que Él desde el principio estableció, la salvación de todos nosotros. No hay nada que lo pare, hermanos, absolutamente nada. Hoy vamos a leer la palabra del Señor. Los que tengan Biblia, abran las Biblias. Los que no, se van a proyectar los pasajes en la pantalla, porque vamos a ver cómo esa muerte violenta se convirtió en el lanzamiento más glorioso de la fe cristiana, hermanos. Esto no es el final de Esteban, es el hecho que vamos a ver en el capítulo 8, número 1, que fue el nacimiento de una iglesia imparable, El título de mi mensaje el día de hoy se llama "Puesto los ojos al cielo, aunque el mundo me apedree". Quiero que entiendan la idea central de este texto. Está un poquito rebuscado, pero quiero que entiendan la idea central de este título, que es mantener la mirada en Cristo en medio de la oposición. Mantener la mirada en Cristo en medio de la oposición. Puesto los ojos al cielo, aunque todo lo que esté pasando alrededor me estén apedreando y estén viendo estén queriendo que yo me separe de eso. Puesto la mirada en el cielo, puestas las miradas en Jesús. Y esto nos debe inspirar a nuestra fe, hermanos. Esta palabra nos debe inspirar a nuestra fe, a la firmeza de nuestra creencia y el perdón en medio de las pruebas. Fíjense bien, el perdón en medio de las pruebas, que es uno de los ejercicios más difíciles que un cristiano puede hacer, de perdonar a sus enemigos a pesar de lo que le hagan. A pesar de eso, nos debe ser inspirador esta porción de la Escritura a que nosotros entendamos eso,
a que Dios nos hable, el Espíritu Santo nos hable hoy, en este día, en esta mañana, para que entendamos esa parte. Y que pueda llamar a los inconversos al arrepentimiento, aquellos que no han creído y no han entregado su vida a Cristo, que puedan ser llamados al arrepentimiento y a la fe, y que seamos firmes en la palabra del Señor. Amén, hermanos. Esto es lo que el Espíritu quiere producir en nuestras vidas el día de hoy al escuchar este mensaje que Él nos los ha traído por su voluntad y por su buen amor. Gracias a Él. Vamos a leer el texto base de esta predicación y empezamos con el capítulo 7, con el versículo 54 al 60 y posteriormente al capítulo 8, versículo 1, que es como una conclusión de este mensaje. Dice así la palabra del Señor, leámosla. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con la rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes de este pecado. Dicho eso, murió. Y en Hechos 8, versículo 1, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque eres muy bueno con nosotros. Señor, tú eres el Rey de gloria, tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes. Y a ti levantamos nuestra voz para que escuches nuestras súplicas, Señor. Que esta palabra que vamos a recibir hoy vivifique nuestras almas y nuestros espíritus, Señor. Que seamos traspasados, como dice tu palabra, como espada de doble filo, que seamos traspasados y rompa todo argumento que se levante en contra de nuestro Señor. Que seamos fortalecidos en fe y que seamos instruidos en esa fortaleza de esa fe, como dice esta porción de la Escritura, Señor. Ten misericordia de nosotros. Queremos aprender de ti, Señor, y que podamos recibir la gloria y la honra que tú mereces nada más, Señor, podamos recibir la bendición del Todopoderoso con su palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amada iglesia, vivimos en un tiempo donde el mundo nos empuja a tener nuestra vista abajo en esta tierra. Tenemos y estamos en medio de estos momentos. Nos hace mirar hacia nuestros fracasos, hacia el dolor, hacia nuestras enfermedades, hacia nuestras desgracias y aflicciones, hacia nuestros dolores, o sea, hacia todo lo terrenal.
Pero el creyente, hermanos, el verdadero creyente, no camina por vista, camina por fe. Y nuestra mirada no está en lo que pasa aquí abajo, no debería estar en lo que nos está sucediendo a nosotros aquí abajo, sino en lo que nos espera allá arriba. Nuestra verdadera ciudadanía no está aquí en esta tierra, hermanos, está en el cielo. Ahí está nuestra verdadera ciudadanía, porque hemos sido hechos eternos, nuestra alma ha sido eterna, estar junto con el Señor. Ahí está nuestra verdadera ciudadanía, hacia donde debemos de mirar, porque peregrinos y extranjeros somos en esta tierra, lo dice la palabra. Y como peregrinos y extranjeros debemos anhelar llegar a nuestra tierra, a esa tierra que tenemos prometida, a esa esperanza viva y eficaz que nos dice la palabra, a donde vamos a llegar. Y esa es nuestra mirada, puesta en esa ciudadanía, puesta en el cielo, en la ciudad celestial, en la promesa del Señor. El texto de hoy nos lleva al final de la vida de Esteban. Y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, como dice la Escritura. Esteban fue el primer mártir que tuvo la iglesia. Por eso digo que es un final muy dramático lo que pasó y lo que nos está enseñando la Escritura. Un hombre que, fíjense, que mientras el mundo lo apedreaba, mientras le estaban lanzando piedras para matarlo, él levantó los ojos al cielo. Y mientras otros lo veían caer, él veía al Rey de Gloria en el cielo. Y veía al Rey de Gloria parado para recibirlo. Qué hermosa palabra vamos a escuchar el día de hoy. Lo que hemos leído y la expectativa tan grande de que se está abriendo, nada más en estos versículos que concluye después de la defensa de Esteban, con valentía, con fe, sin miedo a la muerte. Un hombre lleno del Espíritu Santo. Y esa es la historia que vamos a estudiar. El mundo lo apedreó, pero el cielo lo aplaudió. Y el mensaje que el Espíritu Santo tiene para nosotros hoy es este, hermanos. Como lo dije anteriormente, puestos los ojos en el cielo, aunque el mundo me apedree. Puestos los ojos en el cielo, aunque el mundo me apedree. Iniciamos con el capítulo 7, versículo 54, que dice: los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia mostraban los puños. Fíjense que la palabra que Esteban les predicó cuando se estaba él defendiendo, cuando él estaba en su defensa, como lo dije la vez pasada, de ser acusado pasó a ser el acusador de ese Sanedrín incrédulo. Y se dan cuenta que el pecado siempre reacciona con furia cuando la verdad lo confronta. Eso es un hecho. Cuando nosotros somos confrontados con la verdad y esa verdad es nuestra forma y nuestro estilo de vivir, reaccionamos con furia porque nos sentimos atacados y de nuestros valores, aunque sean malos, pero defendibles para nosotros, cuando nos confrontan con la verdad, nos enojamos, hermanos. Y eso es lo que hizo Esteban. Los confrontó con la verdad, con la palabra, con lo que ellos estaban haciendo, cómo estaban condenando a Jesús en la primera ocasión y luego a todos los que estaban predicando la palabra. Y dice, ustedes están haciendo lo mismo que sus padres. ¿Se acuerdan? Ese confrontamiento con la verdad duele y les dolía. Y le dio en donde más les dolía. El pecado siempre reacciona con furia ante eso, hermanos. La gente pecadora siempre reacciona. ¿Cuántas veces el mundo odia lo que Dios ama, hermanos? ¿No les ha pasado?
¿No han tenido confrontación con el mundo cuando ustedes quieren predicar la palabra? En nuestras propias familias pasa. Los quieres convencer de la verdad de Cristo, no nuestra verdad, la verdad que Cristo dio. Y ante esa verdad eres rechazado, ¿o no? ¿A quién le ha pasado? Nada más he sido yo. A ver, levanten la mano. A todos. Y esto es lo que está diciendo este pasaje. El que está confrontado con la verdad, como lo hizo Esteban, produce odio, produce oposición. Perfectamente. ¿Sí? Y eso es lo que hizo Esteban en esto. Se pusieron furiosos los del Sanedrín, en lugar de quémano, en lugar de haberse quebrantado con la palabra que les estaba haciendo, en lugar de haberse arrepentido con la palabra que les estaba dando Esteban, les mostraba los puños. Los del Sanedrín, la Reina Valera dice, crujían los dientes contra él. O sea, imagínense esa escena. Está confrontando, no fue ni siquiera una pequeña molestia que les hizo Esteban a los del Sanedrín y que se pusieron medios incómodos los del Sanedrín. No es eso lo que nos está enseñando la palabra. Fue tan fuerte la reprimenda de Esteban contra esos que se creían la ley y la autoridad del pueblo, que estaban más allá de lo enojado, estaban iracundos. Dice la palabra que crujían los dientes. Es como, yo me imagino, cuando te están diciendo algo y te súper enojas y haces, ¿y qué hacemos? Hasta apretamos los puños, ¿sí o no? La gente reacciona encima de lo natural. Cuando está sumamente enojada, aprieta los puños y gruñas a veces, como si fuera fiera furiosa. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Le crujían los dientes, le mostraban los puños. Era un enojo grande, demasiado grande, que provocó ese enfrentamiento de la verdad contra su pecado. Jesús lo dijo en Juan 3, 19, 20, hermanos. Esta es la condenación. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Los confrontas con la verdad y la verdad es decir, estás pecando. Y eso los llenó de ira. Sumamente una ira tremenda. A mí, hermanos, antes de llegar al Señor, yo nada más oía, fíjense, jóvenes, fíjense, yo nada más escuchaba la palabra pecado. Yo ni entendía qué era eso, solamente sabía que era algo que me estaba juzgando a mí. Cuando me decían, es que tu pecado, cuando yo escuchaba eso, hermanos, cerraba completamente mi mente, mis oídos y todo a una razón que me pudieran dar de ello. O sea, confrontando a mi verdad, yo me enojaba. Y al enojarme, rechazaba todo lo bueno de esa verdad. Y así actuó este Sanedrín, rechazando todo lo bueno de esa verdad. Por eso, al confrontarnos con nuestro pecado y te enojas, eso lo debes de sentir, porque es un sentimiento que está ahí y se siente. Hoy Dios te está diciendo, estás mal, estás confrontado con tu pecado y no quieres escuchar la verdad. Y no la quieres escuchar. Y no tan solo estamos hablando de pecados, también en instrucciones que nos quieren dar nuestros padres, hermanos, jóvenes. Y que en esa verdad, en esa protección que quiere darte tu padre como una instrucción para que te vaya bien, como no te gusta, te confronta en tu pecado o te confronta en tu mala actitud y lo rechazas.
Y si no controlas tu sentimiento de rechazo, hay sentimientos de odio hacia los padres por eso, por no entender que cuando nos confrontan a esa verdad, nosotros reaccionamos con ira. Y aquí hay una condenación porque Jesús vino como luz y la gente prefería las tinieblas. Esta era al menos, fíjense, en esta ocasión que estamos hablando, era al menos la tercera vez que el Sanedrín escuchaba la palabra, ¿sí o no? Ya lo habían escuchado por viva voz de Jesús, ¿o no? Ya la habían escuchado también por viva voz de Pedro, de Juan, de los apóstoles. Y ahora Esteban estaba nuevamente, pero si se dan cuenta con Esteban ya fue una estrategia completamente diferente, porque les habló de su religiosidad, de la ley mosaica, le empezó a hacer toda la historia de lo que es desde Moisés, desde Abraham hasta que pasamos por pasamos por José, que pasamos por Moisés, por David. Ese fue lo que no les estaba instruyendo, porque esa gente lo sabía, los estaba confrontando en su propio terreno. Y la mala interpretación era la tercera vez, y Esteban escogió esta estrategia. Y los miembros del concilio que habían oído esta verdad que les estoy comentando, y oyeron las enseñanzas y presenciaron los milagros de Jesús. O sea, no era una gente que no estaba percibida de lo que Esteban estaba haciendo. Y fue un rechazo continuo que tuvieron. Y Esteban no les brindó otra invitación a escuchar la palabra, sino que los enjuició, los confrontó con su verdad, y eso los llenó de ira. De una ira irracional. Por eso Esteban no se cayó, fue valiente, como lo hemos visto. Fue valiente al defender esa predicación del Evangelio, y no buscó agradarlos a ellos, a la autoridad, sino agradar a Dios por su fe, porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que produce el fruto de una existencia piadosa en las vidas de los creyentes. Lo vuelvo a repetir, esto es importante, hermanos. El Espíritu Santo, el Espíritu produce en nosotros el fruto de una existencia piadosa en nuestras vidas. Sin embargo, como lo hizo Esteban, también nos provee gracia y fortalezas especiales en momentos de crisis. Qué importante es esto, hermanos. Tienes el Espíritu Santo a tu lado. Tienes el Espíritu Santo que mora en ti, dice la palabra. Y obviamente para los que no creen, no está este beneficio y esta bendición. Para los que creemos, mora en nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué hace? Que en momentos de crisis nos da fortaleza, mucha fortaleza. Y hoy en día, en esta iglesia, en nuestra congregación, hemos tenido tremendas pruebas de crisis, hermanos. No las voy a enumerar, las sabemos. Y los que no saben, los entero. Hay unas crisis tremendas en nuestra iglesia, en los que estamos integrando esta iglesia. Yo le he orado al Señor que nos muestre por qué estos quebrantamientos por los que estamos pasando, cómo puede recibir nuestra bendición. Y son crisis muy fuertes las que tenemos y estamos pasando. Ustedes lo saben, hermanos, yo lo sé. Estoy pasando mis propias crisis personales también. Pero el Espíritu Santo nos da fortaleza para soportar esas crisis. El Espíritu que mora en nosotros.
Y lo hemos visto, hermanos, no nada más lo estamos platicando, porque es muy difícil que tú des testimonio sobre esa crisis que estás pasando y que tú vean y la gente te vea, porque tienes tanta paz. Porque en medio de lo que estás pasando tan grande, tienes gozo en tu corazón. ¿O no? Tenemos hermanos que nos están bendiciendo con eso, hermanos. Tenemos hermanos que están pasando por crisis tan grandes, mas sin embargo los vemos y los vemos en paz y los vemos gozosos. ¿Por qué? Porque este Espíritu Santo habita en ellos, está dentro de ellos y le está dando la fortaleza necesaria para que podamos pasar por esas crisis, para que puedan pasar por esas crisis. Y eso es lo que le pasó a Esteban. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y en lugar de estar angustiado, estaba gozoso. Lo vamos a ver más adelante. Preciosa enseñanza, hermanos, para fortalecer nuestra fe. Porque si tú estás en medio de una crisis y estás derrotado, entonces no tienes el espíritu de poder en tu vida. Porque el Espíritu Santo no es de cobardía, ¿no? Es poder. Es poder, nos levanta. Aunque estemos dolidos, aunque estemos en nuestra mente y en las circunstancias, porque no es estar pasando por rosas, jardines de rosas. Estamos atravesando por ese valle de sombra y muerte. Pero Jesús y Jehová es nuestro pastor. ¿No? Mano, cuando te hablen la verdad, o cuando tú hables la verdad de todas estas cosas, mucha gente te va a odiar. Mucha gente te va a odiar. Pero otros te van a amar por esa palabra. Te van a amar por ese aliento que les das, por la transmisión del poder de la palabra del Señor. Y eso es lo que nos enseña este versículo. En Hechos 7:55, el siguiente versículo dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha. Qué contraste, ¿verdad, hermanos? Qué contraste. El Sanedrín, ellos lo miraban con odio. Lo miraban con odio por todo lo que confrontó con ellos, mientras él los miraba con amor. Es un contraste tremendo. Mientras el mundo lo señalaba, mientras estos señalaban a Esteban, el Señor Jesús lo sostenía, el cielo lo sostenía. Fíjense, pongan atención en esto y les hago que pongan su mirada en esta parte de este versículo. Jesús normalmente cuando nos los presentan está ¿qué? Sentado a la diestra del Padre, ¿o no? Es donde reina con poder y con gloria, sentado en su cetro, ¿sí o no? Bien. ¿Y aquí cómo estaba Jesús? De pie. Vean esa diferencia. Él estaba de pie a la diestra del Señor. No estaba sentado, estaba de pie. Imagínense esta escena. Tú llegas al reino y lo primero que hace el rey es pararse de pie para recibirte. ¿Y qué pasa con los demás? ¿Se quedan sentados? Lo hemos visto en películas, ¿no? El rey se para y todos los que están en la sala se paran como resorte. Imagínense esa escena, que Esteban vio de pie al rey. Estaba parado. Lo estaba recibiendo de pie, hermanos. Estaba esperando su llegada de pie a este hombre lleno del Espíritu Santo. No es cosa menor. Vio el corazón de Esteban, la entrega de Esteban, la fe de Esteban y que estaba lleno del Espíritu Santo.
Y el Rey de Reyes y el Señor de Señores se para recibirlo. Qué grande honor le estaba otorgando a Esteban. Y qué grande honor puede hacerte a ti, hermano, amada hermana, que crees con fe y que estás lleno del Espíritu Santo y que tienes puestos los ojos en Jesús y que estás con Él y que te espera la corona. Y para darte la corona te esté recibiendo de pie. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre, de verdad, hermanos. Es algo tremendo. Él estaba de pie. O sea que Dios le abrió los ojos a Esteban, que a pocas personas lo hizo. Esto no es un relato de fantasía, hermanos. Es una realidad de lo que pasó. No estamos hablando de algo metafórico para que entendiéramos un concepto divino fuerte del Señor. No, son palabras textuales y eso pasó. Esteban alzó los ojos al cielo y Dios le permitió ver la gloria de ese cielo. Dios se lo permitió como se lo permitió a otros, a Pablo, por ejemplo, a Juan también se lo permitió, ¿no? Al profeta Ezequiel. Hay varios personajes que Dios les mostró el cielo. Uno de ellos es Esteban. O sea que le pudo revelar esa gloria, esa en hebreo es la Shekinah, que revela la presencia del Dios Padre con Jesús que estaba a su diestra. A él le fue concedido el privilegio de ser el primero en ver a Jesús. Veas ese privilegio tan grande. El primero de ver a Jesús, no resucitado, porque resucitado lo vieron los demás, ¿no? A los que se le presentó, a los apóstoles. No, aquí le fue revelado a Jesús en gloria. En gloria, hermanos, porque estaba al lado del Padre, a la diestra del Padre. En ese estado de glorificación donde se encuentra Él, en ese lugar santo. Es una maravilla. ¿Y qué estaba pasando Esteban? ¿Qué es lo que le estaba sucediendo a Esteban? No estaba en esta tierra, con los ojos puestos en esta tierra, con lo que le estaban haciendo. Por eso en versículos anteriores dicen que cuando se presentó ante el concilio, lo vieron como de rostro de ¿qué? De ángel, brillando. El Espíritu Santo morando en él, con una llenura tremenda, con esa fe. Y es una gloria, fue un privilegio, fue un hecho real. Le permitió Dios, le abrió los cielos y vio al Señor en gloria. Entonces un creyente lleno del Espíritu Santo, hermanos, las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, ve y obedece lo que dice en este versículo, Colosenses 3:2, 3 del 1 al 2. Ya que han resucitado a una vida nueva en Cristo, pongan la mirada en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. El creyente debe estar pensando en esto. El creyente debe ser obediente a esta palabra. El creyente debe estar instruido en esta palabra. El creyente debe tener esa esperanza viva. Cuando crees en Jesús, cuando crees en el Rey de Gloria y que vas a estar ahí, levanta tu mirada al cielo, hermanos. Levanta tu mirada al cielo y no lo pongas tu mirada en las circunstancias, en lo que te está pasando, en las piedras que te están cayendo. Levanta tu mirada al cielo, así como lo hizo Esteban. Porque cuando el mundo nos rechaza, Cristo se pone de pie por ti para sostenerte.
Cristo se pone de pie a ti para sostenerte. Debería haber sido en la iglesia un amén general, glorioso. Aleluya, Señor, por tu palabra tan preciosa y esta promesa que tú hoy nos estás dejando ver. Amén, hermanos, está en medio de toda la esperanza que nosotros tenemos puesta la mirada en Jesús. Y esa es la esperanza y el milagro que hoy te está diciendo. Tienes promesas preciosas y que las aplicas en medio de las dificultades, en medio de las piedras del mundo que te están cayendo. Poner los ojos en el Señor. Poner los ojos en el Señor. Bendito sea. En el versículo 56, y les dijo, Esteban les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. En el versículo anterior, alzó su mirada y se abrió el cielo. Pero los que estaban con él no veían nada. Veían nada mejor a uno que estaba frente a ellos, mirando al cielo y quedando así. Y ellos no veían nada. Y aquí le expresa a los que estaba viendo. Aquí él les expresa lo que él estaba mirando, lo que Dios le estaba permitiendo dejar ver. Y dice, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Qué pudo haber producido en esta gente incrédula? Esteban no solo miró, sino lo dijo, lo declaró. Declaró lo que veía. Estaba tan extasiado con su visión santa que gritó, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre. Lo expresó, no le dio pena, no se puso, no me van a creer, van a decir que estoy loco, estoy ante autoridades, estoy ante doctores de la ley, ¿no? Estoy enfrente de todos los más sabios que puedan haber aquí en Jerusalén, porque por eso son los sacerdotes y los escribas y los maestros de la ley, estaba ante todos ellos y no dijo eso. Declaró lo que estaba viendo valientemente. Vean en Mateo 10:32 dice, todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Él declaró la gloria del Señor, declaró y confesó ver al Padre. Y confesó, vean en esto, al Hijo del Hombre. Esa palabra del Hijo del Hombre lo usaba ¿quién? ¿Quién lo usaba también, hermanos? Jesús. Se autodenominaba el Hijo del Hombre, ¿sí o no? Entonces no era ajeno lo que estaba escuchando el Sanedrín, porque lo escuchó a Jesús y ahora se lo escucha a Esteban y sabe que en esa relación de ideas que estaba hablando de Jesús. A aquel que ellos mataron y crucificaron anteriormente. Y era por lo mismo, estaban predicando el Evangelio. El uso de Esteban con la frase del Hijo del Hombre pudo haber sido el puñal más afilado que Esteban pudo haber usado para darles a demostrar de quién era el que él estaba viendo, al Dios vivo, al que creyeron que ellos habían matado. ¿O no? Porque para ellos estaba muerto. Dudaron de que estaba resucitado. ¿O no? Mucho menos iban a creer que estaba a la diestra, sentada a la diestra del Señor. Todas esas verdades preciosas que fueron declaradas a toda esta gente sabia, con autoridad en el pueblo, rechazaron toda esa verdad. Y el haber mencionado al Hijo del Hombre todavía fue, digamos, lo más incisivo que pudieron haber escuchado ellos, porque estaban relacionando al Hijo del Hombre con Jesús, al que habían matado en un madero. ¿Verdad?
Y esto hizo que en este recuerdo que tenían, ellos se enojaran también. Porque ellos silenciaron la verdad de Jesús y por coherencia en su actitud negativa, o sea, que actuaran de la misma manera, lo que estaba declarando Esteban era: tenemos que matarlo. Porque matamos al anterior que lo declaraba, a este también lo tenemos que matar. ¿O no? Y así actuaron, y así lo hicieron. En esa coherencia de la idea que tenían de rechazar la verdad, hermanos. Como les decía, Jesús se revela como el Hijo del Hombre, el mismo que Daniel vio en la visión. Daniel era un profeta que ellos conocían muy bien quién era. Dice en Daniel 7, 13, 14, mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin y su reino jamás será destruido. Cuando Esteban dijo, el Hijo del Hombre, cuando vi al Hijo del Hombre, seguramente esta declaración del profeta Daniel se le vino a la mente. ¿Y cómo era posible que ellos pudieran matar a este que está diciendo Daniel, al que toda autoridad, honra y soberanía, cuando ellos lo mataron, cuando ellos mataron al Hijo del Hombre? Tenían que actuar en coherencia a eso, tenían que matar a Esteban, tenían que matarlo, hermanos. Entonces, mientras Esteban confiesa a Jesús en la tierra, lo estaba haciendo delante de los del Sanedrín, Jesús confiesa a Esteban en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jóvenes, no tengan miedo de decir, fíjense, no tengan miedo de decir que son de Cristo cuando han creído en Él. Si están convencidos de que Cristo es su Señor y su Salvador, no tengan miedo. Hagan como Esteban. Entre los jóvenes la crítica es muy fuerte, en los compañeros de la escuela, con los compañeros con los que se conviven, ¿sí o no? Y si le hablan de Cristo, cuando son mundanos todos y llenos de unas falsas ideas y llenas de donde ellos se desenvuelvan, de lo que los padres les han enseñado y que no los han guiado al camino de Cristo, ustedes son rechazados. ¿Sí o no? A menos que lo hayan intentado. Yo creo que sí, pero no tengan miedo de confesar a Cristo. No tengan miedo de conquistar a Cristo, aunque se burlen, aunque los critiquen. Miren al cielo. Ese arrepentimiento y fe que tuvieron les da esa visión de mirar al cielo y ver a Jesús, y que están honrando a Jesús y no a sus amigos. Y que al contrario, ustedes al hablarle a sus amigos de Cristo, están dándole una salvación grande para ellos, para que no se pierdan. El mundo los atrae de tal manera a la juventud que los lleva a los vicios, a las drogas, al alcohol, al camino fácil. Muchos niños lastimados que llegan a la escuela y hacen unos compañeros con esos amigos, en lugar de que tú con tu rectitud lo contagias, ellos contagian. Pero si Cristo está contigo y confiesas con valentía que tú eres del Señor y que tienes algo más precioso para ofrecerle que la vida que llevan, vas a sentir rechazo de ellos, pero a lo mejor va a haber alguien que te va a escuchar y que puedas ser rescatado de tus compañeros
para ser llevado a los pies de Cristo, que es lo más difícil. Hoy con esta reflexión yo pensaba, nosotros los mayores, los que estamos convencidos de que el Señor es el Señor y nuestro Salvador, que no tenemos ninguna duda y que predicamos este Evangelio y mostramos a nuestro Señor, de alguna manera el tiempo nos está alcanzando y vamos a llegar en un día en que vamos a estar en la presencia del Señor. Pero si no hacemos que la juventud entienda que tiene un Salvador y que lo tienen que predicar para expansión del Evangelio, la iglesia muere, porque va a morir con nosotros. La predicación va a morir con nosotros. Eso pensaba y eso meditaba mi corazón con los jóvenes. Y este es el mensaje que Dios pone en mi boca para decirles: defiendan su fe. Si hoy declaran a Jesús como su Cristo y su Salvador, no tengan miedo en predicarle a sus amigos. Van a ser rechazados. Está el ejemplo de Esteban. Pero seguramente va a haber quienes sí los va a escuchar. Los van a llevar a Cristo y van a ser embestidos del poder del Espíritu de Dios. Dios los cuide mucho, amados hermanitos jóvenes. Dios los cuida mucho. La fe que no se ve, se demuestra. En Hechos 57-58, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pongan en su mente esa escena. Digo que es la escena más con mucho odio. Es una escena, imagínense, una turba de personas irracionales que ya no piensan, ya no tienen sentimiento, ya la adrenalina la tienen arriba del cuerpo y cuando tienes la adrenalina se te pierde toda razón, toda lógica. ¿A poco no? Cuando estás demasiado enojado no piensas. Cuando tienes la ira, así como lo que nos está mostrando este pasaje, que apretaban los puños, rechinaban los dientes de coraje y ya no había razón en su mente que entrara, porque así pasa. Bueno, ¿sí lo han experimentado, hermanos, ese tipo de ira? Yo sí, y nos pone irracionales. Y cuando vemos a ver y se nos baja la adrenalina, por eso la gente dice, ¿qué hice? ¿No les ha tocado? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué la lastimé? En la vida de parejas sucede mucho. Por eso digo que a mí me ha pasado. Pierdes la razón, pierdes la noción, la adrenalina la tienes arriba y dañas. Cuando todo otra vez, esta reacción biológica que te sube la adrenalina y baja, empieza a entrar otra vez la razón. Es como si hubieras perdido la razón momentáneamente. Y cuando entras en razón dices, ¿qué hice? ¿No les pasó? Y también le pasa a los jóvenes, ¿eh? No estamos exentos de esos. ¿Sí o no? Bueno, así estaban llenos de esa irracionalidad esta gente. Entonces imagínense a una turba que ya no entiende de razón, que alguien les quiere, no, espérate, no lo hagas, pero esto dice, no, sí, saben a lo que me refiero. Imagínense a estos que agarraron a Esteban y estaban así, estaban irracionales, dicen, se taparon los oídos, quiere decir que estaban irracionales, no querían escuchar más. Ya nada más lo que su mente estaba hecho aquí en la mente estaba decidido a hacer. ¿Sí me explico? Ya era irracional todo. Ya ellos no entraron en razón, se taparon los oídos
Se taparon completamente los oídos y empezaron a gritar. Imagínense, empezaron a gritar. Han de decir, sobre Esteban, vámonos sobre Esteban. Oye, pero espérense, no ha hecho nada. Vámonos sobre Esteban, no importa qué pase, vámonos sobre él. Así me lo imagino. Esos intelectuales, esos maestros de la ley, esos que conocían la palabra de Dios, esos que deberían de guiar al pueblo en la espiritualidad, porque para eso estaban, eran la autoridad. Todo eso racional que tenían en su mente, se volvió irracional, se borró. No les importó si estaban pecando, no les importó si no estaban siendo justos, no les importó el amor de Dios, la misericordia de Dios, lo que todo les enseñaba de Dios, el que no pecara, no les importó nada. Cerraron y agarraron, se pusieron así irracionales y se fueron sobre Esteban. Al final esa actitud es dañina, 100% dañina, porque ya no eres tú, ya no es tu mente, ya no es tu racionalidad, es tu instinto animal. Y esto es lo que lo llevó esa confrontación de Esteban a los maestros de la ley, a los del Sanedrín. Y entonces continuaron la triste tradición de sus antepasados de rechazar a otro de los mensajeros que Dios les había mandado. Y haber rechazado y asesinado al Mesías no los sorprende porque lo habían hecho. Ahora, ¿quién era Esteban? Ya no era el Mesías, pero era alguien que poderosamente estaba predicando la palabra del Señor y que con valentía y con mucha sabiduría de lo alto y lleno del Espíritu Santo los confrontó con su propia religiosidad. Y ellos estaban con un odio hacia la verdad, con un odio hacia lo que les estaba diciendo Esteban, que perdieron la razón. Se les subió la adrenalina, se taparon los oídos, ya no queremos seguir escuchando más. Perdieron toda cordura. Y entonces agarran a Esteban y se lanzan sobre él para lastimarlo. No era para acariciarlo. Dice Juan 15, 18 al 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. No se sorprenda si el mundo no lo entiende. Ser fiel a Cristo nunca ha sido popular, pero siempre ha sido glorioso, hermanos. ¿O no? Si el mundo los aborrece, en este momento, los del Sanedrín, los estaba aborreciendo enormemente. Entonces, hay muchas piedras que nos caen, hermanos, muchas piedras que nos caen encima, como la crítica, el rechazo, el desprecio, y todo lo que a nosotros nos afecta en una sociedad para que podamos convivir sanamente. Pero eso no nos tiene que detener. Nos tiene que impulsar la verdad. Porque mientras el mundo nos lanza piedras, hermano, Dios nos está preparando la corona de la victoria. Versículo 59, mientras lo apedreaban, Esteban oró. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Vean la oración de este hombre lleno del Espíritu Santo. Él no está diciendo, ¿por qué a mí me está sucediendo estas cosas? Si he sido bueno, he predicado el Evangelio, me he esforzado valientemente, me he enfrentado a estos que no creen. ¿Y por qué me está sucediendo a mí, Señor, si yo estoy siguiéndote a ti? No nos hemos preguntado luego nosotros oye, si soy cristiano, ¿por qué me están sucediendo a mí las peores cosas? ¿No? Sí, nos preguntamos a veces, hermano. Pero si el Espíritu Santo mora en ti, corregirá ese pensamiento y te dirá por qué, y te llenará de amor y de paz,
Y no te estarás preguntando, ¿por qué me está pasando a mí? Y en lugar de eso, ¿qué dice Esteban? Señor Jesús, recibe mi espíritu. No le está diciendo, ¿por qué me está pasando esto a mí? Recibe mi espíritu. Esa es una demostración grande, muy grande, hermanos, de la confianza y de la fe que tenía Esteban para que el Señor le diera descanso en medio de esa tribulación que estaba pasando. Él no rechazó el aferrarse a esta vida. Sabía que su vida estaba en peligro ya. ¿Quién exclamó esto también, hermanos? Jesús. El Rey de Reyes y el Señor de Señores lo exclamó. No dice en la historia del Evangelio que Esteban estaba presente. No lo dice. Podemos suponerlo que a lo mejor estuvo presente y lo escuchó. Pero él, viéndose en esa situación, dijo lo mismo que el Señor Jesús. Lucas 23, el versículo 46 dice: después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con estas palabras dio su último suspiro. Esta confesión que hizo Esteban indica que él esperaba entrar a la presencia del Señor tan pronto como muriera. O sea, él dice: encomiendo mi alma a ti. Él no tenía ni una sola duda, ni siquiera un atisbo de falta de fe, que él entraría a la presencia de su Señor. Una persona llena del Espíritu Santo y convencida de a quién predicaba y cuáles eran las bendiciones y cuáles eran las promesas que ese gran Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, les tenía prometido, y que él lo vio parado a la diestra del Padre porque lo iba a recibir en su reino. Y con esa confianza tan grande dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu. La verdad es que la Biblia no enseña en ninguna parte, ¿verdad?, que hay una demora en absoluto entre la vida aquí y el cielo. Ni de un lugar, vamos a desmitificar esto, a quitar esa idea que a veces tenemos, ni en un lugar de encierro como el purgatorio o algún estado inconsciente llamado sueño del alma. Eso no existe. Eso no enseña la Biblia. Ella no dice: va a estar en el purgatorio preparándote y purgando tus penas de lo que no pudiste confesar en tierra, para que cuando ya estés preparado, Dios te va a llevar en la resurrección de los muertos. No es cierto. No lo dice la Biblia. Y si no lo dice la Biblia, no es cierto. La verdad está en la Biblia. Y en esa verdad, si esa verdad estás entendida y te confrontas con esa verdad y te enojas, vas a hacer lo mismo que hicieron los del Sanedrín cuando los confrontaron con su verdad. Si te dicen no existe purgatorio y estás tú sumamente convencido que hay purgatorio y eso te enoja, estás rechazando la verdad. Tienes que quitarte estas ideas, derrumbar esos argumentos que te impiden llegar al conocimiento pleno del Señor. No hay ningún lugar, al contrario, enseña que los creyentes entran a la presencia de Cristo inmediatamente después de la muerte. Esteban estaba totalmente convencido de eso, Por eso exclamó lo que exclamó: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Dice en 2 Corintios 5:8, si estamos plenamente confiados y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Estamos plenamente confiados. Eso estaba Esteban, plenamente confiado. Dice Filipenses 1:23, estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. ¿Quién dijo eso?
Para mí vivir es ganancia, ¿no? Luego él decía, deudor soy, yo ya no quiero estar aquí, es mejor estar contigo, estar a tu lado. ¿O no? Y no vamos a estar a su lado en este cuerpo, hermanos. Tenemos que morir, tiene que morir esta carne, este cuerpo corruptible tiene que desaparecer para que el incorruptible nazca y pueda estar en la presencia del Señor. Sumamente convencido que después de la muerte está en la presencia del Señor. Bueno, del rico y Lázaro, esa parábola muestra algo de eso, si lo han leído. Que Lázaro muere y está en el seno de Abraham y el otro está en el infierno, separados, ¿sí o no? Uno por sus acciones, cada quien por sus acciones, y estaban seleccionados a dónde iban a llegar. Pero nunca dijo, oye, van a estar en el purgatorio esperando a ver, ¿no? Nada de eso. Nuevamente les digo que qué fe y qué confianza, qué descanso en medio del dolor que demostró Esteban en este pasaje. Bien, hermanos, este versículo le da vida a la idea central de todo, que es mantener la mirada en Cristo en medio de la oposición. Este pasaje le está dando vida a eso. Mantener la mirada en Cristo. Cuando dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él tenía la mirada puesta en Jesús. Por eso le clama. Por eso ora. Porque está confiado en eso. Porque tiene constantemente, en medio de lo que le estaba pasando, su mirada en el cielo. Ese es el que le da esta vida a esta predicación, es la que dice, estás en medio de tribulaciones, estás a punto de fallecer, estás a punto de morir, pon tus ojos al cielo. Pon tus ojos al cielo, aunque todo lo que esté pasando en tu alrededor te esté doliendo, te esté lastimando, te estén apedreando. Puesto los ojos en el cielo, en Jesús nuestro Rey y Salvador, unidos a Él, una esperanza viva y eficaz, bebiendo de su savia, bebiendo de su esencia, alimentándonos de su palabra para sostenernos en sus preciosas promesas y recibir su bendición para ser fuertes y firmes en medio de las dificultades. Tú no vas a encontrar fortaleza ni firmeza en tu vida cuando estás pasando por circunstancias sumamente angustiantes o apremiantes. Tú no vas a encontrar esa fortaleza si no estás en Cristo Jesús. Tú no vas a encontrar esa fortaleza si tu mirada no está en el Señor. Él es el que nos da vida y el que nos sostiene. Es el que nos está agarrando y nos está llevando, y nosotros tropezamos y Él nos vuelve a levantar, porque creemos en Él, porque creemos que esa mano está en nosotros, agarrándonos, su espíritu obrando a favor de nosotros. El que no tiene esta esperanza, el que no ha entregado su vida a Jesús, el que no cree en la acción redentora de nuestro Señor Jesús, que vino a salvarnos y a rescatarnos, este beneficio no existe. No hay. El llamado constante en la iglesia y en la predicación es: ven, ven a los pies de Jesús. Quítate de tu mente de que eres una persona buena, de que tú todo lo puedes, eres autosuficiente, tienes dinero, tienes satisfacciones. Quítate todo lo que impide a que veas a este Cristo de gloria. Y que sepas que tienes una necesidad de un Salvador, porque eres pecador. Y si esta verdad te confronta y te hace enojar, no hagas lo que hizo el Sanedrín, odiar al que te lo dice y hasta quererlo dañar. No lo hagas. Ven a la verdad, confiesa tus pecados, arrepiéntete y ven en fe. Y esto que estamos hablando, serás benefactor.
tendrás beneficios de esto. Que en medio de todo lo que, en circunstancias que tú tengas, Cristo está contigo, porque tú le has depositado tu confianza a Él. No hay otra. La confiada oración de Esteban fue contestada al morir. Fue conducido de inmediato a la presencia del Señor, al que había servido fielmente. Cuando el mundo te lastime, no respondas con odio, hermano. Responde con oración. Encomiéndate al Señor. El que ora vence, porque la oración es poderosa. El que ora vence. Y el que ora, como Esteban, ve el cielo abierto. O sea, ve su salvación, ve su ayuda. En el versículo 60 dice, cayó de rodillas gritando, Señor, no lo culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿Qué notamos aquí, hermano? Que Esteban estaba hincado, apedreado, y él no confesó en silencio, Señor, no los culpes. No los culpes por este pecado, Señor. Eso no dijo. Levantó su voz. Y seguramente todos aquellos que lo estaban apedreando escucharon. Porque gritó, clamó, oró por el perdón de los que le estaban haciendo daños, hermano. Increíble. ¿O no? Te están dañando y tú oras para decirle, Señor, tú no veas el pecado, como diciendo, son ignorantes de quién eres tú, porque lo hemos predicado y ellos no han entendido, no han querido entender, y en medio de esa falta de entendimiento, en medio de esa ignorancia, Señor, tómalo en cuenta y no culpes este pecado que están haciendo. Qué amor tan grande de Esteban. Qué final tan glorioso, que mientras estas personas odian a Esteban, Él los perdona. Mientras las piedras caen, la gracia se levanta. Mientras lo están matando, Él los está perdonando. Esteban murió y vivió lleno de Cristo, lleno de Cristo. Y su última palabra fue de perdón, porque el perdón no te hace débil, te hace libre. El perdón te hace libre, te quita raíces de amargura, te quita muchas cosas cuando no perdonas. Te hace libre, ya no eres esclavo, te hace libre. Esto son ecos de la cruz. Son ecos de la cruz. Son palabras de nuestro Señor cuando estaba en la cruz y iba a morir. ¿O no? Él los perdonó. Porque no sabían lo que hacían, decía el Señor Jesús. Y Esteban decía, Señor, no los culpes por este pecado. Solamente los cristianos, amados hermanos, los cristianos creyentes, los que están sometidos a la voluntad de Jesús, solamente ellos los cristianos son los que estamos convencidos de que Él actúa en nuestras vidas. Solamente esos o nosotros podemos amar así, porque eso nos lo da el Espíritu. ¿No perdonas a tus hermanos que te han hecho mucho daño? Confiésalo. Cristo te quiere hacer libre. Y hay que ser fuerte para hacerlo, pero la fortaleza no la tenemos nosotros. Nosotros no somos nada. Solamente Cristo es el que nos fortalece. Después de terminar su petición, Esteban durmió.
esa paz y en la calma entró a la presencia del Señor, el Señor que sin duda alguna su maestro, él lo entendió y le dijo, y lo ha de recibir con esta frase: bien, buen siervo y fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esteban, cuando se me hace la piel chinita, hermanos, porque el Rey de Reyes parado recibiendo a Esteban, y cuando entraba a su presencia que le haya dicho: bien, buen siervo, fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ven, ven, entra al gozo de tu Señor. Promesa preciosa, hermanos. Esa es la promesa, esa es la esperanza viva a la que estamos llamados los que creemos en el Señor. Y a Esteban eso es lo que estaba recibiendo. Dormir es una hermosa manera de describir a la muerte, pero la muerte de un creyente es indolora y temporal, y lo lleva de la experiencia del cansancio, trabajo y conciencia de todos los problemas. O sea, lo lleva de todo eso a la frescura de un nuevo día, a la frescura en la presencia del Señor, a la presencia de esa prometida nueva Jerusalén, donde no hay dolor, donde no hay llanto, donde no hay enfermedad, a la frescura de un nuevo día. Esto es lo que yo les decía, que es un eco de la cruz, un eco de este final refleja ese eco de lo que Cristo exclamó en la cruz. Ese Rey de Reyes, ese Señor de Señores, que Esteban miró su mirada al cielo y lo vio parado a la diestra del Señor. A ese eco está dando esta terminación de esta porción de la Escritura. Es la descripción de una acción tan vil y ruin que hizo al primer mártir cristiano, que defendió con valentía y se puso con los del Sanedrín a llevarlos a esta frescura, llevarlos a esta actitud que mostró Esteban. Por lo tanto, amados hermanos, y vuelvo a repetir, para todos nosotros, los jóvenes, los adultos que estamos aquí, si hay rencor en tu corazón, suéltalo. Si hay rencor, algo que te lastime, algo que está en tu corazón, algo que no te deja, a veces no deja ni respirar. Hay una raíz de amargura que se enquista tan fuertemente. Suéltalo, no lo retengas. No permitas que el odio te cierre el cielo, no lo permitas. Es un pecado la raíz de amargura, es un pecado el rencor, es un pecado el orgullo, y eso te va a nublar el que el cielo lo puedas tú ver. Se cierra el cielo a tu vista. Elimínalo para que tu vista, tu visión sea libre hacia el cielo, a donde está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios no puede, fíjense, Dios no puede llenar un corazón que todavía guarda piedras. Dios no puede. Y no puede no porque no tenga poder de hacerlo, sino porque tú no lo dejas. No guardes rencor. Ora por tus enemigos. Esto es lo que nos enseña. Y fíjese el impacto de esa actitud de Esteban, del convencimiento de su fe, del convencimiento de que Cristo Jesús estaba con él, que él estaba mirando el cielo, que él iba a ser coronado, que iba a ser recibido ahí en la gloria del Señor, que esa actitud debió haber impactado a muchos de los que estaban ahí, porque él gritó.
Señor, no los culpes, a pesar de lo que le estaban haciendo. Y entonces viene en el Hechos como cierre de esto, en Hechos, el capítulo 8, versículo 1, que va a enlazar con la próxima prédica del domingo, que dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Se acuerdan que él estaban y les entregaron las ropas? ¿Por qué les entregaron las ropas? Porque ya ves que usaban esos ropones, con lo que se vestían y no les impedía libertad de agarrar y aventar una piedra con fuerza, ¿no? Tenían que quitarse esos vestidos para sentirse libres y poder arrojar las piedras con la mayor fuerza que puedan. Pues resulta que Saulo era el que les estaba guardando las ropas. Él estaba ahí de testigo. Y este versículo dice: y Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¿Por qué lo repite? Si ya lo dijimos en el versículo anterior, que él estaba ahí guardando las ropas, y aquí lo está repitiendo nuevamente. Ya sabemos que Saulo fuera testigo. ¿No era necesario que lo dijera? Sí, lo está repitiendo Lucas. ¿Por qué? ¿Quién fue Saulo, hermanos? El apóstol Pablo. De Saulo le cambiaron el nombre a Pablo. Y seguramente, hermanos, aunque no lo dice ahí, en esta porción de la Escritura, pero esto afectó la manera de pensar de Saulo. Como lo reconoce él, posteriormente lo confesó a Dios cuando oraba en el templo y cayó en un estado de éxtasis. Y tuvo la visión de Jesús y le dijo: estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Eso se lo confesó a Dios, a Jesús, Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedreaban. Esto lo podemos ver en Hechos 22:20. Ahí les confesaba el impacto que tuvo de eso. Aunque estuvo militando, persiguiendo a los cristianos, era un sanguinario, pero tenía eso. Dios usó a Esteban en la presencia de Saulo. ¿Para qué, hermanos? Para levantar al mayor predicador que tuvo el mundo. Aquel perseguidor y sanguinario que pensaba igual que los del Sanedrín, Dios lo convirtió en su herramienta para la expansión del evangelio a todos los confines del mundo. Porque él fue el que traspasó a Asia y a Europa el mensaje. Seguramente esta experiencia que estuvo en la muerte del mártir Esteban lo selló. Saulo parecía indiferente, pero Dios estaba plantando una semilla en él, que años después ese Saulo se convertiría en Pablo. ¿Y saben qué lo marcó? El testimonio de Esteban. El testimonio de Esteban. De la influencia de Esteban vino Pablo, y del mortífero Saulo Dios lo hizo Pablo, cuyo vivificante evangelio impregnó a todo el mundo romano, lo que les decía. Honestamente, todos los que estamos aquí, toda la iglesia, uno nunca sabe, hermanos, uno nunca sabe quién nos está mirando. ¿Quién nos está mirando? Y nuestra fidelidad, no sabemos quién está puesto nuestros ojos en nosotros, pero nuestra fidelidad en medio del sufrimiento. Vean, Esteban estaba en medio de un sufrimiento. Entonces, nuestra fidelidad en medio del sufrimiento puede ser una chispa que encienda el fuego de otro corazón. A mí, fíjense, fui convencido, no con palabras, porque era un prepotente de primera marca, autosuficiente y súper inteligente y todo lo que puedan decir, que súper de eso, convencido yo de eso. No entraban las cosas en palabras. A mí me convenció un testimonio
y un testimonio como lo que estoy diciendo ahorita. Unas personas en medio de la aflicción, yo los vi y vi que no les pasaba nada, como normalmente estamos acostumbrados a ver a los que están sufriendo, que se tiran al suelo y pobrecitos de mí, y se conmiseran y uno quiere consolar, los pobrecitos, vengan, ¿no? Nada. Amor, gozo y paz me demostraron esa gente en medio de la aflicción que estaban pasando, y yo me quedé lampareado. Y dije, ¿qué pasa? Deberían de estar tirados en el suelo llorando, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y todo lo que se ve en un entierro, con mucho respeto lo digo, porque son sentimientos que deben respetarse. Mas, sin embargo, con un cristiano lleno del Espíritu Santo no actúa así. Sabe que ese que hoy parte está en la presencia del Señor inmediatamente, como lo dice esta palabra. Y eso es: mi familiar entró en victoria, así me dijeron. Mi familiar entró en victoria. ¿Qué tienen estos? ¿En dónde están? ¿Qué instrucción tienen? Que demuestran esta forma tan especial de demostrar un duelo. Yo fui a consolar y salí consolado. Uno nunca sabe, con tu testimonio en medio del sufrimiento, cómo puedas convertir a alguien. Ya ni con palabras, hermano. Hasta el más duro de corazón lo convences. Hasta el más duro de corazón. Esa influencia es tremenda, y tan tremenda que hoy como iglesia estamos reunidos. Porque lo que hizo Esteban con la influencia de Pablo, y que predicó a todas las naciones desde hace más de 2000 años, hoy la iglesia está de pie. Y no nada más nuestra iglesia, todas las iglesias donde se predica la sana doctrina están de pie. Y cada vez van sumándose los que han de ser salvos, por la gracia de Dios. Entonces, hermanos, como conclusión, no miren las piedras. No miren las piedras son las dificultades, el quebrantamiento que estás pasando, el dolor por el que estás atravesando. No lo mires, mira al cielo. Esta es una figura. ¿Qué es mirar al cielo? Mira a Jesús. ¿Y qué es mirar a Jesús? No lo vas a ver personificado, eso no te estoy diciendo. Te estoy diciendo que mires a su palabra, la estudies, te rindas a Él con fe, confieses tus pecados, sé obediente, mira a Jesús, mira sus promesas, mira sus bendiciones, mira su gran misericordia que tiene en ti. Eso es mirar al cielo, eso es mirar a Jesús, que tu mente se transforme completamente conforme al corazón del Señor, que quiere que tú tengas. Cuando te estén golpeando, cuando te sientas agredido, mira a nuestro Señor Jesucristo, al que está de pie por ti, al que te sostiene, al que te agarra la mano. Y te repito, si tú no tienes a ese Salvador, si no tienes puesto tu mirada en Él, no estás a los pies de Cristo, nada de esto te va a funcionar, hermano. Hoy el Señor te está hablando. Confiesa tus pecados, quítate esa barrera que no te deja ver al Señor. Derriba todo argumento que tienes en tu mente, que viene del mundo y que no te deja ver claramente a Dios, no te deja que el cielo se abra para que tú veas al Señor en gloria. Quítate todo pecado, todo lo que te estorbe. Y con fe, que viene de lo alto, transformará tu vida el Señor Jesús. Y para los jóvenes, no cambies tu fe por aceptación, amado hermano. No estés te dando la aceptación de tus amigos, de tus compañeros de escuela.
porque son tus cuates, donde uno la pasa bien. Yo hice muy buenos amigos en las escuelas que tuve. Son amigos entrañables, que convivimos muchos años. Pero es mucho mejor que le confieses que tú eres cristiano y que le des la palabra del Señor. Y no temas porque ese amigo bueno que tienes te rechace porque eres cristiano. No temas, porque él va a ser convencido más adelante. Tú no sabes, pero más adelante será convencido y será a lo mejor también llevado a los pies de Cristo, como tú has decidido hoy. No te acobardes, sé valiente, no cambies tu mirada a las distracciones de este mundo. Escoge las cosas que Dios te está ofreciendo. Pon tus ojos en Cristo, aunque esos amigos, ese mundo se burle de ti. Tienes mucho más beneficios, como los hemos, comentado. Y para los que no han recibido a nuestro Señor Jesús, a los que no han convencido, no toman su decisión, no creen que sea una realidad para su vida, que no es lo bueno que nosotros predicamos. Tal vez tú, como Saulo, incrédulo y perseguidor de los cristianos, nos hayas visto de lejos, hayas oído esta palabra, hayas escuchado que solamente hay salvación por medio del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él se sacrificó y derramó su sangre preciosa por nosotros. Has escuchado el Evangelio, pero tu corazón está endurecido como a esos del Sanedrín que no entendían razones. Hoy Jesús te dice: levanta tus ojos, yo estoy de pie esperándote. Levanta tus ojos, yo existo, yo estoy contigo. Lo único que necesitas es de que tú creas en mí y veas la necesidad de un Salvador en tu vida, porque las cosas que has hecho no te han salido, porque lo que has actuado no ha sido correcto y porque estás hundido en egocentrismos, en idolatrías, en lo que sea, pero que no eres feliz. Tu corazón es hueca y no tienes felicidad verdadera, plena. Solo Dios da esa felicidad verdadera. Dice la palabra del Señor que la paz os doy, y esa paz que yo les doy no es de este mundo. Entonces no esperes cosas de este mundo, sino tenemos que esperar cosas sobrenaturales, porque tenemos un Dios poderoso que lo puede hacer. Él murió por ti, amado hermano, que no has creído. Él resucitó por ti también y quiere recibirte con amor, no con condena. No sigas lanzando piedras contra la verdad. Entrégate al que dio su vida por ti. Amén, hermanos. Les recuerdo el tema central. Mantén la mirada en Cristo en medio de la oposición. Y que eso produzca en ti una inspiración de verdadera fe. Que esta palabra te haya incrementado tu fe, hermano. Que haya puesto en tu corazón el perdón que tienes que otorgar. El perdón que debes de otorgar en medio de las pruebas difíciles que puedas estar pasando. Llamar a los inconversos al arrepentimiento y fe. Aquel que no ha creído en el Señor Jesús y escuchó esta palabra, que lo lleve al convencimiento de que necesita un Salvador. Necesita arrepentirse y necesita tener fe para verlo. Para que cuando se levante la mirada al cielo, puedas ver al Señor, al Redentor, a tu ayudador, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, como Esteban lo vio. Amén, hermanos. Vamos a ministrar un momentito al Señor y reflexionemos en esta palabra que hoy Dios nos ha dado.
y que haya producido en ti esa fe, ese perdón, esa valentía en medio de las tribulaciones. Que haya alentado tu corazón y haya abierto tus ojos a la verdad. Que si esa verdad te ha confrontado, si te sientes confrontado en esa verdad, no rechaces la palabra del Señor y sus beneficios. Que tu forma de pensar pesada, tu forma en la que no has tenido verdad y que tienes que reconocerlo con humildad, no rechaces esa verdad preciosa que hoy Dios la ha puesto delante de ti. Que haya el Espíritu Santo penetrado en tu corazón, en tu mente, y que produzca ese cambio a través de la palabra que has escuchado, que te dé entendimiento por medio de este pasaje que hemos estudiado y que Dios nos ha mostrado, que debemos de tener puestos los ojos en el cielo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aquel que nos rescata y que nos levanta, aquel que ha dado a su Espíritu para que nosotros tengamos llenura de ese Espíritu y que produzca en nosotros, en medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, amor, gozo y paz. Y que tengamos una certidumbre, o sea, que estemos completamente convencidos que cuando vayamos a entrar a su presencia, entramos directamente a Él. Que Él nos convencerá de esta promesa preciosa cuando lo seguimos, cuando ponemos la mirada en Él. Nos convencerá de esa esperanza viva a la que Él nos llama, que es estar con Él en la vida eterna. Así como Esteban miró y se abrió los cielos y vio a Dios en gloria, y él parado a recibir a este siervo fiel. No es una promesa nada más para Esteban, es una promesa para tu vida. Y eso nada más se produce si tienes fe y estás lleno del Espíritu Santo para actuar en consecuencia. Y que en medio de la tribulación y de las dificultades Él te sostiene, porque Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias por tu misericordia y tus bendiciones derramadas el día de hoy, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo que estuvo con nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Que todos hayamos sido bendecidos juntos con esta preciosa palabra y esta enseñanza tan preciosa. Que Dios bendiga sus vidas, cultive sus mentes y sus corazones en esta palabra y que podamos ser transformadas por medio de ellas. Le doy las gracias por la atención que han prestado, hermanos. Le doy las gracias por la recepción al Espíritu Santo que hemos tenido el día de hoy. Gracias, hermanos. Y no se pierdan, no se pueden perder, hermanos. La siguiente predicación, saltamos al capítulo 8. Aquí ya explosionó el Evangelio. El libro de Hechos es tan precioso, es el testimonio de cómo se evangelizó a todo el mundo y cómo el Espíritu Santo está en medio de todo. No se lo pueden perder, hermanos. Les agradezco su atención, están invitados para la próxima semana. Inviten a personas a que vengan a escuchar
que se unan a las redes con nosotros serán bienvenidos. Les agradezco la atención. Para cualquier duda o aclaración que quieran hacerme, estoy a sus órdenes. Está nuestro pastor Juan Carlos. Hoy no vino mi hermano Francisco, ¿ah? Pero podemos atenderlos y estamos a sus órdenes. Gracias.